para terminar este tema de probabilidades, vamos a hacer algunos ejercicios más, ¿ya? A ver, están todos listos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien. Comenzamos entonces. Escriban número 1. 3 corredores vamos a señalar con A, B y C. Compiten entre ellos frecuentemente. Compiten entre ellos frecuentemente. De los cuales han ganado el 60, 30 y 10% de las competencias. Respectivamente. Inciso A. Escriba el espacio muestral. A ver, vamos a comenzar con este inciso y luego vamos a seguir con otros incisos. ¿Cómo definimos el espacio muestral de un experimento dado? A ver, Sergio Reyes. Sergio. Bueno, vamos a ir anotando puntos en contra a los que no están presentes, por favor, ¿ya? Sergio Reyes. No está. Bien. Vamos. A ver, Griselda. Griselda Flores. Presente, Licen. A ver, ¿cómo definimos un espacio muestral? Hola. Es que no está bien mi internet. Ya, pero a ver, se te escucha, dime. ¿Cómo se define el espacio muestral? A ver, Selva Muñoz.
Selva. Selva Muñoz. Tampoco, Selva. Selva Muñoz. Listen, Sí. ¿sería las 100 competencias? ¿Cómo Sería se el espacio define? muestral. ¿Cómo definimos un espacio muestral? Por los sucesos dados, Listen. Por los resultados del experimento. Son todos los posibles resultados del sucesos. experimento, Listen. Son todos los posibles resultados de un experimento, ¿no es cierto? Como en este caso, en un experimento, no podemos predecir el resultado, entonces tenemos que escribir todos los resultados del experimento, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál va a ser el espacio muestral? ¿Cuál es el experimento? ¿Cuál es el experimento? Que compiten De Es la competencia 3 corredores que compiten. de 3 corredores, ¿no es cierto? Tres corredores que están compitiendo. Ese es el experimento. Y el espacio muestral asociado a este experimento, como no sabemos cuál de estos va a ganar, ¿cuál es el espacio muestral asociado a este experimento? A, B y C. El espacio muestral está formado 30. por los 3 corredores A, B y C. ¿No es cierto? Este es el espacio muestral. Inciso B. ¿Cuáles son o cuál es cuáles son los puntos muestrales? ¿Cuáles serán los puntos muestrales de este experimento? Los porcentajes. Los porcentajes, ¿no es cierto? Entonces, los puntos muestrales, ¿cuáles van a ser? Va a ser para A 0,60, ¿no es cierto? Sí. Porque dice 3 corredores ABC compiten entre ellos frecuentemente y han ganado, dice, el 60, el 30 y el 10% de las competencias respectivamente. A ha ganado el 60% de sus carreras, B ha ganado el 30% y C ha ganado el 10%. En realidad, el punto muestral sería esto, 60 sobre 100, ¿no es cierto? Para B sería 0,30 o 30 sobre 100. Este es el punto muestral. Y C sería igual a
0,10 o 10 sobre 100. ¿Sí? Ahora bien, definamos una probabilidad. C. ¿Cuál es la probabilidad de que pierda el corredor A? A ver. A va a ser el suceso de que pierda A, ¿no es cierto? Podemos hacer de dos maneras. Primero, definir la probabilidad de que gane A. Entonces, la probabilidad de que gane A, vamos a poner, es igual ¿cuánto? A 60 sobre 100. A gana el 60%. 0,60. Y la probabilidad de que no gane A, es decir, la probabilidad de que pierda A, ha de ser igual a 1 menos 40. A 1 menos la probabilidad de que gane A. Entonces, esto es igual. 1 menos 0,60 igual 0,40. Esto sería una forma de hacer. La otra, la probabilidad de que no gane A sería sumar estas dos. ¿No es cierto? La probabilidad de que pierda A igual 30 sobre 100 más 10 sobre 100 igual 40 sobre 100 o 0,40. La probabilidad de que pierda A entonces sería 0,40. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, listen. Está claro, ¿no es cierto? Pasaremos a otra pizarrita. Pero listen, Espere, listen, pero por un cachito. Pero estén atentos, atentos, están durmiendo. Ahí está. Vamos a, Listen, ¿podría aplicar de nuevo? vamos atento, copiando. Sí, ¿Cuál, listen, por favor. ¿Cuál de los incisos quieres? La última parte, dicen la B del La B. inciso. Ujú. El inciso C, ¿no? Esta probabilidad. Sí, listen. Mira, o sea, es por lógica. Si la probabilidad de que gane A es el 60%, entonces la probabilidad de que pierda va a ser esta que no ha ganado el 30% y esta otra que no ha ganado tampoco el 10%. Entonces, lo único que estamos sumando son las probabilidades que no ha ganado, que son las probabilidades
de posibles de que pierda, ¿no es cierto? Entonces, estamos sumando la probabilidad de que gane el segundo competidor más la probabilidad de que gane el tercer competidor. Es la suma, nada más. ¿Qué es exactamente lo mismo a este? Hemos calculado la probabilidad de que gane A, 60%. La probabilidad de que no gane A es 1 menos la probabilidad, ¿no es cierto? Entonces 0,40. Entonces, por el complemento, estas son las probabilidades de que no gane, porque han ganado el tercero, el segundo y el tercer competidor. Por eso sumamos las dos probabilidades. Bien, ya está ahora. Sí, Lisa. Pasamos. Sí, listen. Número 2, entonces, escribo. Los archivos de una compañía, yo también voy a escribir. Los archivos de una compañía de seguros revela que en la población de un país pueden clasificarse según sus edades. De acuerdo al siguiente detalle. O escriban como sigue. Un 35% son menores de 20 años. Un 25% están entre 21 a 35 años. Un 20% entre 36 y 50 años. Un 15% entre 51 y 60 años. Y el 5% son mayores de 60 años. Ahora, suponga que puede elegir una persona
de tal manera que cualquier habitante del país supuesto tiene la misma posibilidad de ser elegido. La misma posibilidad de ser elegido. A. Describa el espacio muestral. ¿Cuál va a ser el espacio muestral? A ver, Paola González. Sí, Licen. ¿Cuál va a ser el espacio muestral de este ejercicio? Serían los porcentajes. ¿Cómo vamos a escribir el espacio muestral? Sería el 35% menores a 20 años. Podríamos hacer esto. Este es el espacio muestral. ¿No es cierto? Este es el espacio muestral asociado a este experimento. Entonces, ¿cómo podríamos explicar? ¿No? Entonces diríamos menores de 20 luego hay 21 entre 35 años, hay 36 a 50, hay entre 51 y 60 años, y hay el último, mayores a 60 años, ¿no es cierto? Ese sería nuestro espacio muestral. Esto son todos los posibles resultados del experimento. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona elegida sea mayor de 35 años?
A ver. David Zárate. David. Sí, listen. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona elegida sea mayor de 35 años? ¿Cómo vamos a definir esa probabilidad? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, Ivonne Serapio. Sí, listen. A ver, ¿cómo tendríamos que calcular esta probabilidad de que sea mayor de 35 años? Sumando los porcentajes, listen. Ya. ¿Cuáles? De 20, 15 y 5. De 20, 15 y 5. a ver, aquí está el espacio muestral, ¿no es cierto? Entonces, sus probabilidades son estas, menores de 0,20 y 0,35. Entre 21 y 35, 0,25. Entre 36 y 50, 0,20. Entre 51 y 60 es el 15%, 0,15. Y mayores de 60, 0,05. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida sea mayor? Vamos a poner que el suceso A es mayor de 35 años. Entonces, el suceso A está conformado. Hasta aquí son de 35 años, ¿no es cierto? Entonces, el suceso A está conformado por 0,20, ¿sí? Luego por 0,15 y 0,05. Entonces, la probabilidad de que una persona elegida sea mayor a 35 años, fíjense, hasta aquí es 35 años, pero de aquí es mayor. Va a ser entonces igual a 0,20 más 0,15 más 0,5. Esto es igual a 0,40. Otro inciso, a ver, escriban C. ¿Cuál sería la probabilidad de que la persona elegida tenga menos de 36 años? ¿Cuál sería, David Zárate?
David. Llamaremos, por ejemplo, aquí Sí, listen, dígame. el suceso de... A ver, David, Sara, te participe. Sí, listen. ¿Estás en sala? Sí, listen, aquí estoy. Ya. A ver. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida sea menor de 36 años? B, menor de 36 años. Probabilidad de B igual 0,25. David. 0. Sí, listen. Se tendría que poner todos los porcentajes por debajo del 0,35, que sería el 0,25 y sucesivamente. Debajo de 0,36 tendría que ser, ¿no es Sí. cierto? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida sea menor de 36 años? Hasta aquí 0,60. son 35 años, ¿no es cierto? El 20% es más de 35 años. Entonces tendríamos menor de 36 años es entre 21 y 35. Entonces tendríamos 0,25 más menor de 20 años 0,35. 0,35 0,30. igual 0 0,70. o el 60%, ¿no es cierto? Sí. Es la probabilidad de que una persona elegida tenga menos de 36 años. Bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta aquí? Dicen, Sí. David. yo no he entendido. Pero está pues atento. Me he ¿Qué estás perdido ahí. atendiendo? No, A ver, ¿cuál es tu duda? estoy atendiendo, solo que me he perdido. No, lo ¿Dónde que te pasa es espe- que ahí donde pide la probabilidad. Aquí en esta partecita estaba viendo una esa cosa. El 0,25 es del porcentaje que ha sacado de cada uno de las edades, ¿no? Claro, esto es, a ver, van a repasar el tema número 1 de probabilidades, donde hemos definido, en un ejemplo, hemos dicho, el ejemplo clarito que les he dado, si juega 10 personas a la lotería, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que gane una persona? Hemos dicho. ¿Y cuál es su posibilidad también de que gane esa persona? Entonces, su posibilidad es 1 dividido entre 10 personas. Entonces, su posibilidad es 0,1, el 10% es la probabilidad, ¿no es cierto? Su posibilidad es 0,10 y su probabilidad el 10%. Está expresado en estos términos. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente dividir esto entre 100. Estos están expresados en porcentaje. Nada más. 0,25. 25 entre 100, 0,20. 20 entre 100, 0,20. Eso es lo que hemos hecho. Pasamos. Número 3. A ver. Veamos. Escriban. Número 3. Un embarque de pintura tiene
2.000 latas de 5 litros cada una, de los cuales 800 son de pintura blanca. Son pintura blanca. 300 pintura roja. 300 pintura verde. 100 latas son de pintura azul y 500 son pintura amarilla. Bueno, durante el viaje las latas de pintura han sido mojadas por la lluvia. Y se ha borrado todos los rótulos y marcas. Todos los rótulos y marcas, coma, y a la llegada al almacén se colocan sobre una mesa y se escoge una lata y se abre la misma para saber el color de la lata elegida. Inciso A. Escriba el espacio muestrado. A ver, Laura Nina. Sí, Licen.
A ver, ¿cuál es el espacio muestral de este experimento? Primero, ¿cuál es el experimento? ¿Cuál sería el experimento en este ejercicio? Saber el color de la lata elegida. No, esa es la probabilidad que queremos saber. ¿Cuál es el experimento? ¿Qué experimento vamos a hacer para saber el color de la lata elegida? Las latas. Adriana Camacho, a ver. Latas. Dicen el experimento o el espacio muestral. Experimento primero. Coger una lata. Abrir una lata. El experimento dice, se colocan sobre una mesa y se escoge una lata y se abre. El experimento es Coger una elegir una lata, ¿no? Y ver de qué color es, ¿no es cierto? El experimento consiste en elegir una lata y saber el color. Para saber el color. Ese es el experimento. ¿No es cierto? Ese es el experimento. Ahora, el espacio muestral asociado a este experimento ¿Son los colores? Adriana, los colores. Son los datos que tenemos ahí, Licen. Es la cantidad y los... A ver, Rocío Pallares. ¿Sí, dice? ¿Cuál es el espacio muestral asociado a este experimento? Son los datos que tenemos en el ejercicio. La cantidad Pero de latas dígame, que- ¿cuál es? 800 latas donde... Este es el espacio muestral. ¿No es cierto? Como no sé qué es lo que va a pasar con cada uno de estos, entonces el espacio muestral van a ser 800 rojas o blancas más bien, 300 rojas, 300 latas verdes, 100 latas azules y 500 latas amarillas. Eso es el espacio muestral asociado a este experimento. Ahora, ¿qué valores podríamos asignar a los diferentes puntos muestrales? A los diferentes puntos muestrales. ¿Qué valores podríamos asignar a estos puntos muestrales? A ver. Sobre 2000. Tendría que ser 800 entre 2000, luego 300 entre 2000.
Estos son los valores que vamos a asignar, ¿no es cierto? 800 sobre 2000. Muy bien. ¿Quién me respondió? Gertrudes, ¿no? Stephanie Mamani. Stephanie. Tendríamos 300 sobre 2000. Estos son los valores que asignamos cada uno de estos para nosotros. Este es el espacio muestral, ¿no es cierto? El conjunto de todos los resultados de un experimento. Y los puntos muestrales, que hemos dicho que era un punto muestral de un espacio muestral, un punto precisamente. Este es un punto, otro, otro, otro y otro. Y sus valores van a ser sus probabilidades. De que sea roja, de que sea verde, va a ser 300 sobre 2000. De que sea azul, 100 sobre 2000. 100 es. Y tenemos de que sea amarilla, 500 sobre 2000. Estos son los valores que le podemos asignar a cada punto del espacio muestral. Hemos visto que los puntos del espacio muestral pueden ser simples o pueden ser compuestos. Entonces, cada punto es un punto simple del espacio muestral. Si asociamos dos o más puntos, se denominan puntos muestrales compuestos, ¿no es cierto? Entonces, este es un punto del espacio muestral. Probabilidad de que sea blanca, probabilidad de que sea roja, probabilidad de que sea verde, probabilidad de que sea azul, probabilidad de que sea amarilla. Estos son los puntos del espacio muestral. C. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que la lata elegida contenga pintura blanca, pongamos a ver, roja, blanca o azul? Pues vamos a simbolizar con sus iniciales. Esta va a ser blanca, roja, cada suceso, ¿no es cierto? Verde, azul y amarilla, pongamos M. Entonces, ¿qué probabilidades deseamos saber? Probabilidad de que sea roja, blanca O azul. o azul. Blanca, roja, blanca o azul. R, B o A. ¿Qué tipo
de suceso es? A ver, Chavarría, Sibila. Chavarría. Chavarría. ¿No estás? Estoy, dice, presente. Responda, pues, está durmiendo. A ver. ¿Qué regla de probabilidades vamos a aplicar? ¿O a qué sucesos nos estamos refiriendo? Cierren su micrófono, por favor. A ver. Chavarría, ¿no estás? Chavarría. ¿Se cortó? Chavarría Sibila. Sí, dice. A ver, pero responda. ¿Qué probabilidad o qué regla de probabilidad vamos a aplicar para este ejercicio? A ver, Daniela Raquel Humante. Daniela. Daniela. Licenciado, buenos días. Sería día. un suceso mutuamente excluyente, debido a que primero, como se sabe, A y B son mutuamente excluyentes y la ocurrencia de A excluye a B, está diciendo roja, blanca o azul. Ya. A ver, le preguntaremos a Daniela Raquel. Daniela. Bueno, vamos a tener que anotar en la lista negra. Daniela Raquel Humante. No está. La vamos a eliminar. Bien. A ver, Melanie Jocelyn. ¿Estás de acuerdo con la definición que ha dado Gertrudes? Buenos días, Licen. Daniela, Sí. ¿por qué respondes recién? Daniela. Licen, mi señal está un poco mal. Ya. A ver, Melanie. Buen día. Sí, se tendrían que sumar las probabilidades, Licen. Entonces, ¿qué tipo de suceso es? Mutuamente excluyente, Licen. Mutuamente excluyente, ¿no es cierto? Bien. Es mutuamente excluyente. Entonces, la probabilidad sería la probabilidad de roja más la probabilidad de que sea blanca más la probabilidad de azul. Es decir, es mutuamente excluyente igual a la suma de sus probabilidades individuales, o que sea roja o blanca o azul.
¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca? 800 sobre 800. 2000. De que sea blanca, 0,4, señor. ya. La de que sea blanca, perdón, de que sea 800 roja. son 300. A ver, está mal esto. Sería De que primero sea roja, 300 sobre 2000. es 300, ¿no es cierto? Sí, sí, Licen. De que sea roja es 300. Recién viene de que sea blanca. De que sea blanca hay 800, ¿no es cierto? Sobre 2000. Más 100 que sea sobre 100 2000. sobre 100 sobre 2000. 2000. azul. ¿No es cierto? Azul. 100 dividido 2000. Igual. $1,200 0,60. dividido 2000. 0,60. 0,60. O el 60% es la probabilidad de que la lata elegida contenga pintura roja, blanca o azul. Y hemos definido la probabilidad. Seguimos. ¿Qué número de ejercicio es? 4 Licen. 4. A ver. Vamos al ejercicio número 4. Ahí. Número 4. A ver, escriban esto. Una caja contiene 4 fichas blancas y 2 rojas. Inciso A. Escriba el espacio muestral. Y vamos a poner, nos dejaremos un espacio. B. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja? A ver, Carmen Kisber. Sí, Licen. A ver, ¿cuál es el espacio muestral asociado a este experimento? Serían 4 blancas y 2 rojas. ¿Cómo vas a escribir? 4B y 2R. Este es el espacio Blanca, muestral. blanca, blanca y roja, roja. Ok. Este es el espacio muestral. ¿No es cierto? Como no sé nada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces tengo que escribir todas las posibilidades. 4 fichas blancas. La primera blanca, la segunda blanca, tercera blanca, blanca. 2 rojas, roja, roja. Este es el espacio muestral asociado a ese experimento. Ahora,
¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja? 2 sobre Entre 6. 6. Porque son La dos rojas. probabilidad de sacar una ficha roja. 2 sobre 6. Hay 2 rojas 2 sobre 6. de un total De 6 fichas. de 6. Entonces, esa es la probabilidad de sacar una ficha roja. Número 5. Se elige un comité de 3 miembros. Entre 6 candidatos. Estos candidatos son A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5 y F. A defina el espacio muestral. A ver, Grecia e Irusta. ¿Sí, Lisa? A ver, ¿cuál es el experimento? Elegir 3 miembros de 6 El candidatos. experimento, entonces, elegir 3 miembros, ¿no es cierto? De 6 candidatos. Ese es el experimento. Ahora, ¿cuál es el espacio muestral asociado a este experimento? Sería A, B, C, D, E y F. A ver, Magalí Álvarez, ¿estás de acuerdo? Sí, Lisa, estoy de acuerdo. A ver, Brian Fernández. Sí, Lisa. ¿Cuál Estoy de es el acuerdo. espacio muestral asociado a ese experimento? Serían los 6 candidatos. Rosa Perales. Son los 3 miembros. ¿Cuál es el espacio Igual estoy de muestral? acuerdo de que serían los 6 candidatos. Alex Enrique. Dicen. ¿Cuál es el espacio muestral? Serían los 3 miembros. A ver, Francisco Pacheco. Francisco Pacheco. Pacheco.
Dicen, son los 3 miembros. Estás durmiendo. A ver. No, yo no soy Pacheco, yo soy otro. Emanuel Farid González. Sí, dice. ¿Cuál es el espacio muestral asociado a este experimento? Los 3 miembros. Bien. Dicen. Hola. Sí. ¿No serían las combinaciones al elegir los 3 miembros? Exacto. Son todas las combinaciones de n tomadas en R. Esto es n factorial entre R por n menos R factorial. Entonces sería 6 factorial porque n es igual a 6 candidatos, ¿no es cierto? Y vamos a elegir de A3. Entonces tendríamos 3 factorial dividido entre 6 menos 3 factorial. ¿Cuánto da ese resultado? 20. 20, dicen. 20. Entonces, a ver, Denilson Burgoa. Sí, Lisen, buen día. Buen día. ¿Cuáles combinaciones que tenemos que hacer? Son las 20 combinaciones que no salen. Son las 20 combinaciones, pero ¿cuáles son? Tenemos que combinar estas 6 letras de a 3 miembros, ¿no es cierto? Entonces, la primera combinación y el espacio muestral va a ser este. A, B, C. Primero puede ser A, B y C. Luego A, B, D. Luego A con B Y con E. Luego A, B con F. ¿No es cierto? Luego B, C, D. A, C, D. Luego A, C, D. Luego A, C, E. C, E. Dicten sin duda. Luego A, C, F. ACF. ACF. Luego A, D, E. A, D, E. El siguiente. ADF. ADF. El siguiente. A, E, F. A, E, F. EF. Estamos siguiendo ese orden, ¿no es cierto? A, E, F. Ahora nos falta A con D y con E. Luego A, D con F. Listen, esos están repitiendo. Sí. Ya están esos dos. ¿Cuál estamos repitiendo? ADE y ADF. Allá Ya hemos está. hecho ADE. Sería BCD, Lisen. Entonces, ya hemos hecho con A, sí. Entonces, BCD. perdón, sí. Aquí tenemos ADE, ADF y AEF, ¿no? Entonces, pasamos. Ya no hay más con A, ¿no es cierto? Ya hemos hecho todas las combinaciones posibles. Ahora pasamos a la siguiente combinación. ¿Cuál sería? B, C, D. BCD. E, C, D. B, C, E. C, E. Y Luego, B, C, B, C, F.
BCF. El siguiente. CDE. Con B todavía hay. Hemos hecho solamente B, C, D. Hemos hecho B, C, E. Entonces nos falta B, B, D con E. Nos falta B, D con F. Hemos terminado con B. B, E, F. B, E, F. Perfecto. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 16. Todavía nos faltan 6 combinaciones. CDE. ¿Cuál es la siguiente combinación? CDE. Ya hemos hecho BDF, hemos hecho BEF. Ahora CDE. 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 CDF. CDF. F. Luego CEF. CEF. EF. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta un hito. DEF. D, E y F. Sí. Y tenemos todo el espacio muestral asociado a este experimento, ¿no es cierto? Para eso hemos revisado las combinaciones. ¿Y por qué hemos hecho así? Aquí no hay uno que se repita. No nos interesa el orden, porque da lo mismo A, B, C, o C, B, A, o B, C, A. O es lo mismo F, E que D, E, F. O sea, por cualquier lado que esto mezclemos es lo mismo. C, F, E es lo mismo que C, E, F. O E, F, C es igual que C, E, F. Por eso son combinaciones. No nos interesa el orden de ninguna manera. Y hemos realizado las 20 combinaciones que nos ha pedido el ejercicio. A ver, haremos un cálculo de una probabilidad entonces. B. Hallar la probabilidad de que A sea elegido. Entonces, vamos a llamar al suceso A de que la letra A sea elegida. Probabilidad de A. ¿Cuáles van a ser esos sucesos o eventos? Todas las combinaciones que 10/20. tienen A. Serían 10, listen. 10/20. ¿Cuáles van a ser esos sucesos? ABC. 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 ABD. ABD. AB con E. ABF. Con F. ACD también. ACF. Luego ACF.
No, ACE, ¿no? Sí. ACE. Luego vamos a tener A, C con F. ADE. DE. ADF. ADF. Y AEF. AEF. ¿Cuántos tenemos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probabilidad de A entonces igual. ¿Qué regla de probabilidad estamos aplicando en este caso? A ver. Si hemos contado suma de probabilidades, ¿no es cierto? Mutuamente excluyentes. Esto es 1 sobre 20 más 1 sobre 20 más 1 sobre 20. La probabilidad de que salga la letra A es 1 de un total de 20 combinaciones. Entonces, esto va a ser igual a 10. 10 Sobre 20. sobre 20. A ver, haremos aquícito para terminar. Creo que ya estamos en hora. Este puntito más. Vamos a hacer ahí para tomar el ejercicio. ABC. Hallar la probabilidad. Hallar la probabilidad de que A y B sean elegidos. ¿Cuáles van a ser esas probabilidades? ABC o en el suceso sería. A ver, los sucesos ABC. de que sean A, A y B, B. C. 4. A y B, ¿cuáles van a ser? ABC. ABD, Vamos ABE y ABF. A ver, esperen un cachito. Los sucesos van a ser que tengan A y B, ¿no es cierto? El primero va a ser A, B con C. El siguiente. ABD. A, B, D. El siguiente. ABE. A, B, E. El siguiente. ABF. A, B, F. ¿Hay algo más? No. No. Entonces, la probabilidad de A y B Es igual a es igual 4 a sobre ¿qué? 20. 4 sobre 20. 4 sobre 20. Esa es la probabilidad de que A y B sea elegido. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Has aparecido Pacheco? Nada. Francisco Pacheco. Va a disculpar, la anterior vez no me desmuteé. ¿Estás durmiendo? No. Ya. Bien, vamos a quedar ahí. Si hay dudas, pregunten, por favor. Ninguna. Nos vemos el día martes entonces, a votar con el corazón y sin nada de apasionamientos. Bueno, Alice.
Bueno, Lice. Hasta luego, gracias. Lice. Listo, dicen. Hasta luego, se cuida. Que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Buen fin de semana. Hasta luego, hasta luego. Le dicen ingeniero. ¿No? ¿Por qué le dicen ingeniero? Le dicen. Inge le dicen. ¿Quién me dice Inge? Ay, es que he entrado, apenas terminó mi clase y he entrado a su link y estaba pasando clase. Es que soy también Inge, ingeniero. creo que le Pues. decían. Ingeniero igual a la B. Claro. Chala. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Tapia. Hasta luego, Lice. Chao, Emanuel.